Electrocardiograma. Primero que nada, obviamente, conceptos generales, ¿qué es el electrocardiograma? Es básicamente una máquina que registra la actividad eléctrica del corazón. Por si acaso digo, es diferente al potencial de acción y no confundan con un potencial de acción. Es diferente ¿por qué? Porque a diferencia del potencial de acción, el potencial de acción mide la actividad eléctrica de una célula cardíaca o de una sola célula en general, mientras que el electrocardiograma mide la actividad eléctrica del todo el corazón. Esa sería la diferencia y por si acaso no se confundan entre lo que sería un potencial de acción y electrocardiograma, que por si aparece algo similante o semejante o no. Pero, por si acaso, esa es la diferencia entre un potencial de acción y el electrocardiograma. Potencial de acción, una sola célula. La acción eléctrica de una sola célula. Electrocardiograma de todo el corazón. Y bueno, para empezar lo que sería y entender mejor lo que sería el electrocardiograma, hay que entender justamente su gráfico común y normal, que sería justamente este que dibuja acá, que se divide básicamente en unas cinco ondas serían, pero en pocas palabras son tres en realidad. Primero que nada, vamos a tener lo que sería esta primera onda, que se conoce como onda P, que ¿qué es lo que mide? Mide básicamente el inicio de la despolarización auricular. ¿Qué significa eso? Significa la contracción auricular y cuando lo que sería la presión dentro de la aurícula aumenta. Eso es lo que primero vemos aquí. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es interpretar básicamente este dibujito, ver lo que nos da el electrocardiograma e interpretar qué es lo que está pasando. Y cuando ocurre la primera onda, que es la onda P, la primera en ocurrir siempre, significa que la aurícula se contrajo. O sea que se despolarizó. ¿Qué significa cuando se despolariza? Que entró mucho sodio. O sea que se contrajo, porque obtuvo un potencial de acción. Entonces, onda P, la primera que aparece, despolarización auricular, la aurícula se contrae, por ende la presión del auricular aumenta. Luego viene el siguiente complejo que se conoce como complejo QRS, que básicamente por eso mencioné que solo son tres, porque todo este complejo QRS que está aquí es uno solo básicamente. ¿Por qué? Porque mide la despolarización ventricular. Es mucho más diferente que el de la aurícula porque el ventrículo es mucho más grande, básicamente en pocas palabras. ¿Y cómo se ve eso? Con este complejo, complejo QRS. Cuando vemos este complejo QRS es que básicamente el ventrículo se despolarizó. O sea que el ventrículo se contrajo y la presión dentro del ventrículo aumentó. Y por último, luego del complejo QRS, cuando se despolarizó el ventrículo y se contrajo, tenemos el complejo T, que sería el complejo de, por así decirlo, de la relajación del ventrículo. La repolarización ventricular, cuando el ventrículo se relaja y básicamente se va a volver a llenar de sangre. Y luego se repite, luego ocurre otra vez el complejo Q, luego el complejo QRS, después el T de vuelta. Y así continúa. Y eso sería. Podría decirse que se divide en dos grandes partes este electrocardiograma. La primera que ella es entre P y Q, que mide lo que sería la acción del ventrículo, y luego el complejo QRST, que mide la acción perdón, que el complejo del P de la Q, que mide la acción de la aurícula, y después del QRS hasta la T, que mide la acción del ventrículo, básicamente. Eso sería para leer lo que está pasando en este electrocardiograma, que cómo es que ocurre, qué significa cada de estas ondas. ¿Qué es lo que escribe aquí? Onda P, despolarización auricular, aumenta la presión de la aurícula. La aurícula se contrae. Complejo QRS, despolarización ventricular, aumenta la presión del ventrículo. El ventrículo, uy, upi, no iba a tocar eso. La presión del ventrículo aumenta y el ventrículo se contrae. Y por último, la onda T, repolarización ventricular. Se relaja el ventrículo y la presión disminuye. Eso es lo que ocurre. Acá hay que aclarar una pequeña cosa y por qué digo que la acción de la aurícula va desde la P hasta la Q. Porque justamente nosotros vemos en este electrocardiograma, se puede apreciar justamente lo que sería la repolarización ventricular, cuando el ventrículo se relaja y después se va a llenar posteriormente de sangre, cuando la aurícula se vuelve a contraer. Si nosotros vemos eso, ¿por qué, por ejemplo, en el electro no se ve lo que sería la relajación de la aurícula o la repolarización auricular? Y eso es justamente por este complejo de aquí, por el complejo QRS, que el profesor había mencionado. Lo que ocurre es
que no se ve la repolarización de auricular porque el complejo QRS lo tapa. Básicamente, como por así decirlo, en el electrocardiograma, la carga eléctrica del complejo de QRS o de la despolarización ventricular es tan grande que opaca lo que sería a la repolarización auricular. No se ve. Por eso se dice que la acción de la aurícula va desde la P hasta la Q, que en la P se despolariza, que es la primera onda, y luego cuando ocurre lo que sería empieza el complejo QRS, más o menos por esta zonita de aquí, es donde básicamente la aurícula se repolariza, o sea que se relaja. ¿Se entendió eso? De por qué, por ejemplo, en el electrocardiograma no se puede apreciar el complejo de la relajación auricular. ¿Se entendió todo eso? Sí, Y bueno, simplemente eso es para leer lo que sería el electrocardiograma y entender lo que significa esto de acá. Como mencioné, acordarse de dividir en dos grandes partes para leer mejor cuándo actúa la aurícula, cuándo actúa el ventrículo y cuándo básicamente se relaja cada uno. El ventrículo es súper saber saber porque en la onda T se relaja. De la aurícula lo que hay que saber que se relaja más o menos por aquí y que no se logra apreciar porque el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, le tapa y no se puede ver. Pero se dice que ocurre más o menos por aquí, la acción de la aurícula. Primero se contrae y luego se relaja. Y bueno, luego hay que saber una cosa, y es que básicamente hay que saber acerca de los cambios de expresión auricular. ¿Qué significa eso? Básicamente hay que saber, sobre todo la primera, cuál es la presión que maneja la aurícula. Porque justamente como mencioné, cuando ocurre, por ejemplo, la polarización o la onda P, la aurícula se contrae y la presión aumenta. Y nosotros tenemos que saber exactamente cuánto es la presión que aumenta dentro de la aurícula en ese preciso momento. Y es justamente la que está aquí. Aquí tiene otros nombres, se conoce como ondas ACV, que simplemente lo único que mide son la cambio de presión de la aurícula. Lo más importante es el primero, la onda A, que es básicamente cuando la presión dentro de la aurícula aumenta y se contrae. Básicamente, la presión aumenta de 4 milímetros de mercurio a 6 milímetros de mercurio en la aurícula derecha y de 7 milímetros de mercurio a 8 milímetros de mercurio en la aurícula izquierda. Esa es la diferencia entre ambos y la que ocurre en la onda A, cuando la aurícula se contrae. Luego viene la onda C, que es cuando el ventrículo se contrae, va a terminar provocando un pequeño reflujo, haciendo que una pequeña cantidad de la sangre que se mandó a los ventrículos regresen a las aurículas. Es muy pequeña y realmente no es mucho para generar algún problema, pero se sabe que la presión aumenta. Y luego la onda B, cuando la aurícula se vuelve a llenar y la presión vuelve a aumentar. Pero lo importante es saber, además del concepto de ACB, es justamente saber esto que está aquí. ¿Cuánto de presión es lo que aumenta dentro de la aurícula en la onda A cuando básicamente la aurícula se va a contraer? Aumenta de 4 milímetros de mercurio a 6 en la derecha y de 7 a 8 en la izquierda. ¿Se entendió eso? Me imagino que sí, por eso no me están concentrados leyendo. Y bueno, ahora finalmente vamos a entrar a lo que sería en un tema más complejo y es lo que sería el leer el electrocardiograma de manera profesional HP. Y para empezar hay que saber este cuadrito que está aquí, que dibujé aquí abajo. Básicamente en el papel que se imprime lo que sería el electrocardiograma, es básicamente un papel enorme con estos pequeños cuadritos. Básicamente en el papel, por así decirlo, tenemos cuadritos grandes, que yo dibujé acá en color rojo, aquí, y después tenemos cuadritos chiquititos dentro de esos cuadritos grandes. Básicamente lo que acá simplemente explica es una cosa. En cada cuadrito grande pasa entre cada cuadrito, o sea, entre cada latido ocurre entre 0,25 segundos y cada cuadrito chiquitito 0,4 segundos. 0,04 es lo que yo puse acá. Y lo mismo con la velocidad que se mide en el eje Y, por así decirlo. La velocidad completa de uno es de 0,05, perdón, velocidad, nada que ver, voltaje quise decir, es de 0,5 minivolts. Y de un solo cuadrito chiquitito es de 0,1 minivolts. Esto es más concepto para saber más que otra cosa, porque al final a la hora de aplicar
En cuanto a lo que nos enseñó el profe, tampoco es que usamos mucho, pero ya que el profesor nos explicó, por si acaso menciono, es más para saber. Simplemente, en cuanto a tiempo, cada cuadrito chiquitito, oye, este no era, cada cuadrito chiquitito pasa en 0,04 segundos y cada cuadrito grande, que es este rojo, pasa 0,25. En cuanto a volts, cada cuadrito chiquitito mide 0,1 milivolts y cada cuadrito grande mide 0,5 milivolts. Y bueno, ahora sí, que sabemos eso, vamos a mencionar una pequeña cosa y es básicamente de vuelta hablando de lo que sería el electrocardiograma, que casi casi se me olvidó mencionar, son los intervalos. Como había mencionado, el electrocardiograma se divide en dos grandes partes, una auricular y otra ventricular. La auricular y la ventricular. Y estos intervalos simplemente mide básicamente cuándo empieza y cuándo termina cada uno. Básicamente, el primer intervalo es el intervalo PQ, que se llena el nombre de los que sería justamente las ondas P y Q, que simplemente que mide ese intervalo, mide el intervalo auricular. Básicamente el tiempo desde que la aurícula se contrae y se relaja. Eso nomás mide este intervalo PQ. ¿Y cuál es ese intervalo? De 0,16 segundos. Básicamente, la aurícula se despolariza, se contrae y se repolariza, se relaja a lo largo de 0,16 segundos. Simplemente eso menciona este intervalo. Y luego tenemos el segundo intervalo, que es el intervalo QT, que justamente lleva el nombre, esto de aquí, el complejo Q hasta la T, todo esto, QT, porque va desde el complejo, desde la onda Q hasta la T. Y simplemente lo mismo que la aurícula. Mide desde el inicio de la despolarización ventricular, disculpen, hasta la repolarización ventricular. ¿Y cuánto tiempo mide, cuánto tiempo tarda eso? 0,35 segundos. Simplemente eso explica estos intervalos de aquí. Que la aurícula se contrae y se relaja en un lapso de 0,16 segundos del complejo P perdón, desde la onda P hasta la onda Q. Y el segundo que el ventrículo se contrae y se relaja en 0,35 segundos del complejo Q hasta la onda Q hasta la onda T. No sé por qué más lo quiero decir complejo. Simplemente eso explican estos intervalos. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de lo que sería ya cómo es que nosotros ponemos los nodos del electrocardiograma. Porque el electrocardiograma posee, por así decirlo, unos pequeños nodos. Son 4 que van en las extremidades y son 6 que van en el pecho. Son en total lo que serían 6 nodos. Y bueno, uy, se fue fío eso. Y bueno, eh, ¿qué es lo que básicamente hay que saber acá? Que tenemos dos tipos. 4 que son los periféricos y 6 que son los precordiales. Simplemente hay que saber eso. Los periféricos muy simple. Uno va en el brazo derecho, brazo izquierda, pierna derecha, simplemente eso. Lo importante es saber, y de donde más se puede confundir, justamente son los precordiales. Porque estos tienen un orden para ponerse. No es que voy a poner primero el otro. No, estos tienen un orden por el cual voy a tener que poner cada electrodo básicamente. El primero en ponerse es el electrodo B1 en el cuarto espacio intercostal derecho. Eso quiere decir E, I, C, D. Entonces vector 1 o electrodo 1, cuarto espacio intercostal derecho. El siguiente en ponerse es el electrodo B2, que se pone también en el cuarto intercostal, espacio intercostal, pero esta vez en el izquierdo. Y acá, atentos, hostia, y es, falta un rato. Estoy dejando que forme experiencia y tengo que moverme para que no me quite. Bueno, luego el siguiente paso es básicamente el cuarto nodo se pone. No se pone el tercer nodo, sino que se pone primero el primer nodo en el cuarto espacio intercostal derecho, luego el segundo en el cuarto por el izquierdo, y luego se pone el cuarto electrodo en el quinto espacio intercostal, básicamente, o en la línea medio clavicular. Ahora sí que ya pusimos el uno, el 2 y el 4, ahí recién se pone el 3. ¿Y dónde se pone? Entre el segundo y el cuarto. Y luego se continúa con el quinto y el 6. Se pone en la línea horizontal que B4, que sería la línea axilar anterior, y B6
se coloca en la misma línea horizontal que B4 y B5, o sea, la línea axilar media. Upi, no vaya a tocar mi teclado. Y justamente es lo que se ve acá. Tenemos los cuatro periféricos, pierna de brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda. Y luego tenemos lo que se ve acá en la imagen de la derecha, los otros 6 nodos que se ponen en el pecho. El primero en el cuarto espacio intercostal derecho. Luego se pone en el segundo en el cuarto espacio intercostal izquierdo. Después el siguiente en poner es directamente el cuarto, que no se pone básicamente el tercero, sino que se salta el tercero y se pone el cuarto, en el quinto espacio intercostal izquierdo. Y ahí recién después se pone el tercero, que está entre el 2 y el 4, como se ve acá. Y finalmente el 5 y el 6 en la línea axilar anterior y media. Eso sería básicamente las posiciones de todos los electrodos. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Hay que acordarse que tiene que ir en ese orden básicamente. Y básicamente ese sería el orden. Prácticamente el orden es del 1 al 6, excepto el tercero. El tercero se pone entre el 2 y el 4. Parece que hay que poner primero el orden sería poner primero 1, 2, 4, 3, 5 y 6. Y eso sería todo. Y bueno, ahora finalmente vamos a llegar a la parte tal vez más confusa del electrocardiograma y es acerca de las derivaciones electrocardiográficas. Básicamente, el electrocardiograma no es que simplemente los nodos se puedan poner, por así decirlo, de un lado y no se solo, por así decirlo, solo se toman fotos de un lado, sino que es, por así decirlo, que se toman fotos alrededor del todo el tórax y del corazón. Simplemente eso quiere decir estas derivaciones electrocardiográficas, que básicamente, si bien el electrocardiograma de toda la vida es este que tenemos aquí, esta derivación electrocardiográfica puede cambiar dependiendo de qué lado básicamente se toma la señal eléctrica. Si se toma, por ejemplo, hacia el lado, hacia un costado, hacia adelante. Eso es simplemente lo que quiere decir estas derivaciones. Que dependiendo de qué lado nosotros tomamos la carga eléctrica, el electrocardiograma va a salir diferente. Simplemente eso quiere explicar esto. ¿Se entendió? Y bueno, y justamente lo que hice acá. Depende de la locación de los electrodos, corresponde a derivaciones del electrocardiograma y son 12 en total. Justamente como mencioné acerca de las fotografías, cada derivación sería como una fotografía de la actividad eléctrica del corazón desde un ángulo diferente a la demás. Es como decir que esta derivación eléctrica que vemos aquí es como si tomáramos la carga eléctrica de frente. Pero después hay otro, por ejemplo, que es así, por ejemplo. Voy a hacer uno, cualquier cosa medio feito. Así, por ejemplo, en donde, por ejemplo, es más grande la onda hacia abajo que hacia arriba. Esto, por ejemplo, podría ser de costado. No digo que es así, sino que es un ejemplo, para que se entienda nomás. A eso es lo que se refiere básicamente esas derivaciones. Y bueno, aquí veo que está entrando y saliendo cada rato. Hola Sol, bienvenida de vuelta. Ya. Y bueno, estas serían todas las derivaciones que tenemos. Como mencionamos, son en total 12 que se dividen en tres grupos. Las bipolares de las extremidades, de los miembros y las precordiales. Básicamente, la de los miembros y de las extremidades miden en un plano frontal y el plano horizontal de un costado miden las precordiales. Estos son los nombres de cada nodo. Derivación uno que va del brazo izquierdo al brazo derecho. Derivación 2 que va de la pierna izquierda al brazo derecho y así. Lo importante de todo esto, realmente, así lo que hay que saber es justamente lo que yo anoté acá. Uy, acá no era, acá está. Lo importante es saber justamente esto de acá. Viste, va que en el electrocardiograma nosotros tenemos, como se ve acá, lados positivos y lados negativos. Siempre vamos a tener un nodo positivo y un nodo negativo. Y esto es importante saber por qué. Porque a la hora de tomar la carga eléctrica, electrónica, ¿ya? Básicamente el complejo QRS va a cambiar. O sea que este complejo va a ser negativo o va a ser positivo. Y por eso nosotros tenemos que aprendernos en qué derivaciones básicamente el complejo QRS es positivo o es negativo. Y simplemente se diferencia por el complejo QRS.
Por ejemplo, si el complejo QRS está de esta forma como se ve ahí arriba, hacia arriba, significa que es positivo. Pero digamos que el complejo QRS se encuentra hacia abajo en vez de hacia arriba. Digamos que acá está Q, acá R y acá S. Se encuentra al revés, significa que es negativo. Simplemente eso quiero decir. Y lo que hay que saber es en qué derivaciones es positivo y en qué derivaciones es negativo. Y justamente lo que puse acá. Hay que saber una cosa. En las derivaciones de las extremidades bipolares, tanto derivación uno como 2 y 3, todas estas son positivas. Estas primer grupo, todas son positivas básicamente. O sea que el complejo QR, uy, ese botón no era. El complejo QRS siempre va a salir hacia arriba, como se ve aquí, hacia arriba. Pero en lo que sería en las derivaciones B1 y B2 va a ser negativo. Justamente la que están aquí abajo. B1 y B2 en las derivaciones precordiales. B1 y B2 van a ser negativo. O sea que básicamente el, ¿cómo se llamaría? El complejo QRS va a ir hacia abajo. Luego el siguiente negativo sería la derivación monopolar conocida como ABR. Este es el siguiente que va a marcar como negativo que ir hacia abajo su complejo QRS. Simplemente, básicamente esos tres. Después el resto son positivas. Tanto B4, B5 y B6 son positivas. Y el ABL y ABF son positivas. Todas son positivas. Y lo mismo con las derivaciones de las extremidades bipolares. Todas son positivas. Las únicas negativas son B1, B2 y ABR. Después todas son positivas. Hay un caso especial justamente porque hablando de las derivaciones precordiales, lleva que estas derivaciones precordiales, por así decirlo, digamos que vos tenés tu, no sé cómo dibujar esto legalmente. Imagínate que acá tenés tu tórax, ponele, y acá está la mitad. Básicamente estas derivaciones se ponen de esta forma. Se pone así. V1 aquí, V2 aquí. Básicamente se ponen, estos dos nodos se ponen del lado derecho del tórax. El V3 se pone en el centro. Y luego V4, V5 y V6 se ponen en el lado izquierdo. ¿Y ahí por qué esto es importante saber? Porque como mencioné, dependiendo de qué lado se pone, la carga puede, a la hora de tomar el electrocardiograma puede ser positivo o negativo. Al V6, V5 y V6, V4, V5 y V6, al poner del lado izquierdo, sale siempre positivo. Y B1 y B2 a poner del lado derecho sale siempre negativo en el electrocardiograma. Pero ¿qué pasa con B3? Con B3 pasa una cosa, al estar en el medio, básicamente su complejo QRS sale neutro, por así decirlo. No sale ni positivo ni negativo. Y eso se conoce como disflexión isodifásica, cuando básicamente el complejo QRS se encuentra, por así decirlo, totalmente igualado. No hay un, un lado fijo, si es que se encuentra arriba o abajo, tanto cuando el complejo baja o cuando sube, está totalmente igual. Básicamente algo así por ahí se ve. Básicamente el complejo QRS no se puede identificar si es positivo o negativo. Y a eso se podría decir que es neutro. Y eso se conoce como disflexión isodifásica, que solo ocurre en las derivaciones precordiales, en el electrodo B3 que se pone en el medio. Y eso sería en cuanto a las derivaciones. Lo importante es saber, como mencioné, que B1 y B2 siempre son negativos y ABF son negativos. ABR, perdón, son negativos. Después el resto son totalmente positivos. Siempre en el electrocardiograma vamos a ver lo que sería que básicamente el complejo QRS va a estar o arriba o hacia abajo. Simplemente eso es lo que explica. Y bueno, ahora que ya sabemos eso, qué son lo que serían las derivaciones y cuáles son las más importantes, hay que saber una cosa importante, ¿dónde era que estaba? Eh, bueno, acá justamente lo que dije hace rato, B1 y B2 son negativos, B3 es isodifásico.
El isodifásico se ve acá en el tercero a la derecha, como se puede ver. Creo que es que se ve mucho mejor que mi dibujo, básicamente. Se puede ver que B1 está muy hacia abajo, B2 está muy hacia abajo porque es negativo. Y B3, como se ve acá en el dibujo más o menos del medio, su complejo QRS está prácticamente igual. Y ambos no van ni muy hacia arriba ni muy hacia abajo, sino que luego están medio igualados. Por eso se dice que son isodifásicos. Y B4, B5 y B6 se puede apreciar claramente que va hacia arriba. Y bueno, lo que ahora viene la parte más importante y lo que salió ocurriendo en el examen, y es básicamente saber las siglas estas, Frey. Esto es lo que vos tenés que saber a la hora de leer un electrocardiograma, básicamente. Bien, se llama Frey porque viene de las siglas F de frecuencia, R de ritmo, E de eje, I de intervalo. Básicamente, cuando leemos un electrocardiograma, tenemos que identificar la frecuencia cardíaca, el ritmo del corazón, el eje del corazón, en qué eje se encuentra, y el intervalo. La frecuencia cardíaca, los latidos por minuto, básicamente. Ritmo se refiere a que si el ritmo viene, es sinusal o no. ¿Y a qué se refiere si no es o no es sinusal? Es muy simple. Como ya mencionaba hace rato, nosotros tenemos el corazón, todo empieza en el nódulo sinusal, luego va a las fibras internodales, luego el aurículo ventricular, luego al His, y luego lo que serían las fibras de Purkinje. Y bueno, pasa que el complejo P que se encuentra aquí solo aparece en el electrocardiograma si ¿cómo se llama? El ritmo es sinusal. O sea que si es que el electrocardiograma detectó lo que sería la carga eléctrica del nódulo sinusal, aparece esta onda P. Pero si no detecta, no aparece. Simplemente eso. Y eso quiere decir si o no es sinusal. Si es sinusal, significa que se registró la carga eléctrica del nódulo sinusal. Y si no es sinusal, significa que no se registró. Simplemente eso quiere decir. ¿Y cómo sabemos eso? Por la onda P. Si hay onda P, es ritmo sinusal. Si no hay onda P, no es ritmo sinusal. O sea que prácticamente el electrocardiograma va a aparecer directamente así y directamente va a aparecer el complejo QRS. No va a aparecer la onda P que tendría que estar acá. Luego tenemos lo que sería la frecuencia, que la frecuencia se mide de esta forma. Como ya he mencionado, acá a la izquierda, el electrocardiograma se dibuja lo que sería en este cuadrito básicamente. ¿Y de qué forma se mide la frecuencia mirando estos cuadritos? Por cada cuadrito grande, por así decirlo. Va a haber un punto en el que cuando nosotros leamos el electrocardiograma vamos a tener el complejo P. Voy muy lejos, ya dibujé. ¿Dónde está? Vamos a tener el complejo P. Y va a haber una parte en el complejo QRS, ya sea negativo o positivo, se va a justamente unir con lo que sería una de estas grandes, ¿cómo se llama? Columnas. O sea que su pico, por así decirlo, que va a tocar justamente una de esas columnas. Una vez que toca, a partir de ahí hay que contar, porque ahí después va a continuar el complejo normal y va a continuar. El siguiente pico puede que toque o puede que no toque. Va a continuar y así. Y lo que hay que contar es la cantidad de cuadros grandes que se salta el electro antes de volver a tocar otra raya grande. Por ejemplo, continúa y aquí, por ejemplo, ahí sí toca ya de vuelta. Y entonces, sí hay que contar. Y se cuenta después de este. ¿Cuántos cuadros pasó antes de que toque otra rayita grande el pico? Este no cuenta, se cuenta a partir de acá. Pasó uno, dos. Pasaron dos rayas grandes básicamente. Entonces, se cuenta de esta forma. Se cuenta primero 300, luego 150, luego 100, luego 75, 70, 50, 43, 37. Hasta 50 de lo más seguro es que nomás normalmente llegue. O sea que entonces, el primer cuadrito grande va a ser 300. El segundo ya sería 150. El tercer cuadrito grande, por ejemplo, si es que llega a tocar, ya sería 100. Y luego 75. Y luego 60 y después 50. Bueno. Y nosotros tenemos que contar de esa forma hasta llegar al palito que sí tocó. Acá, por ejemplo, tocó en el segundo. O sea que la frecuencia cardíaca estaba en 300, luego bajó a 150 y justamente en 150 fue donde tocó. Entonces la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma sería de 150.
Ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque acá hay onda P. Hay onda P, entonces el ritmo es sinusal. Luego, el siguiente paso ya sería saber el eje. ¿Y de qué forma se calcula el eje? El eje básicamente se calcula, puedes aprender de todo esto también, pero el profesor nos dio básicamente esto de que está aquí. ¿Cómo vamos a ver el eje? Nosotros básicamente tenemos que tener dos electrocardiogramas. Uno que mire de uno y otro que mire lo que sería ABR. Acá está. Bueno, acá no se ve tan, pero tan bien, pero bueno. Acá una pregunta, ¿ustedes logran diferenciar bien lo que sería, por ejemplo, este sería un electrocardiograma que el profesor nos daría? ¿Ustedes logran diferenciar bien los cuadritos? Por ejemplo, el que está acá a la izquierda del todo es de uno. Luego está de 2, de 3. Después ya ven ahí ABR, ABL y ABF. ¿Logran ver bien todo eso o no? ¿Se logra diferenciar? Sí, se ve. Uy, me alejé mucho, un poquitito ahí. Se ve ahí, apenas a mí se ve, pero se ve ABR, ABL y ABF, se ve todo eso. Se ve acá de 3 de 2, ¿verdad? Y se ve 3 y 2, que eso serían y el que está a la izquierda del todo es de uno, por si no saben, por si se ve apenas a mí. Y bueno, y acá nosotros tenemos que calcular. Primero hay que ver de uno en donde vamos a enfocar, que está acá a la izquierdita del todo. Si de uno es positivo, significa que el eje se encuentra en el cuadrante uno o 4. Uy, acá era un ser 1 o 4. Bueno, vemos por ejemplo acá, de uno el pico va hacia arriba. Apenas a mí se ve, pero va hacia arriba. Significa que es positivo. Si va hacia arriba es positivo. Entonces, el, el eje se encuentra en el cuadrante uno o en el cuadrante 4. Bueno, si de uno es positivo y luego hay que ver ABF. ABF, ABF está acá a la derecha del todo. Acá ABF está a la derecha del todo. ¿El pico está arriba o está hacia abajo? Gente, quiero que me respondan. Eso significa que es negativo. Entonces, si ABF es positivo, está en el cuadrante uno, entonces no. Pero si D1 es positivo, se ve que D1 acá es positivo, y ABF es negativo, y se ve que acá ABF sí es negativo también, entonces se encuentra en el cuadrante 4. Y acá abajo está la explicación. Si se encuentra en el cuadrante 4, significa que tenemos una deviación extrema. Y de esta forma es básicamente. Si D1 está en el cuadrante 1, perdón, si D1 es positivo, se encuentra en el cuadrante uno o 4. Y si D1 es positivo y ABF es positivo, o sea que si ambos son positivos, se encuentra en el cuadrante uno, que es normal. Pero si D1 es positivo y ABF es negativo, se encuentra en el cuadrante 4. Y luego está el siguiente. Cuando D1 es negativo, se encuentra en el cuadrante 2 o cuadrante 3. Si D1 es negativo y ABF es positivo, se encuentra en el cuadrante 2. Tenemos una desviación hacia la derecha. Pero si D1 es negativo y ABF es negativo, o sea que si ambos son negativos, se encuentra en el cuadrante 3. Hay una desviación hacia la izquierda. Y ese sería el primero. D1 es positivo, ABF es negativo. O sea que está en el cuadrante número 4, desviación extrema. Luego viene acá el siguiente ejemplo. Acá D1 está a la izquierda del todo. Bueno, este sigue siendo otro cuadrante 4. Este sí se ve bien. A la izquierda del todo está D1. Se ve que el palo va hacia arriba, es positivo, ¿verdad? No sé si se logra ver bien. Es positivo. Si es positivo, ¿en qué cuadrante se podría encontrar? ¿Uno o uno o 4? Bueno, sabemos ya que en uno de esos dos cuadrantes se encuentra. Nuestro siguiente objetivo es ver ABF. ¿Y ABF es positivo o es negativo en la imagen? Si D1 es positivo y ABF es positivo también, entonces ¿en qué cuadrante está? En el uno. Y es de esa forma simplemente. Y acá otro electro. Acá D1 se encuentra positivo, ABF no se ve bien, pero es que está a la derecha del todo está positivo. Ambos positivo, cuadrante uno. Acá por ejemplo se ve muy bien el D1 y el ABF. Ustedes por ejemplo mirando este electrocardiograma.
¿En qué cuadrante se encontraría o en qué eje se encontraría el corazón? Sí, si D1 es negativo, se encuentra entre 2 y 3. ¿Y quién te va a decir en cuál se encuentra? ABF. Entonces, D1 es negativo, está entre 2 y el 3. Ahí está bien. ¿Y ABF es negativo o es positivo? Al ser positivo, ¿en qué cuadrante entonces está? En el 2. Entonces tenemos, si está en el cuadrante 2, tenemos una desviación hacia la derecha. Y de esa forma básicamente es. Y eso sería todo. Porque después ya tenemos lo que sería... Uy, ¿dónde está? Acá está. Sabemos ya que la frecuencia es de 150. Esto se entendió bien lo de la frecuencia, ¿verdad? El ritmo es sinusal. ¿Se entendió por qué es sinusal? Porque está la onda P. Simplemente eso sería. Si hay onda P, es sinusal. Si no hay onda P, no es sinusal. Luego tenemos lo que sería el eje, que ese necesitamos leer no solo un papel, sino también necesitamos lo que sería el ABF para saber. Pero digamos que está en el cuadrante uno, que significa que está normal. Y por último tenemos lo que sería el intervalo, que es la letra I, el intervalo. ¿Cómo se mide el intervalo? Muy simple. Hay que ver nomás las ondas, si las ondas son iguales o no. Por ejemplo, si yo te pongo un intervalo así, luego así, así, y luego te pongo otro así mi, por ejemplo, y luego otro así. Este sería un intervalo regular o irregular. Sí, sería irregular, porque no son iguales. Simplemente eso se basa en los intervalos. Si no están iguales o la diferencia de espacio entre ellos no es la misma, es irregular. Porque, por ejemplo, acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, digamos que hay uno acá, pasa un poquitito y aparece otro. Pero después pasa un largo tiempo y ahí recién aparece otro. Esto es regular o irregular. También irregular. ¿Por qué? Porque básicamente los espacios entre cada uno no son iguales. Para que sea regular, tiene que ser exactamente igual todo. O sea que tenía que haber habido otra onda justamente aquí, para que sea regular. Después otra aquí en poco tiempo. Pero si hay mucho espacio entre ambas, sí, sería irregular. Y eso sería todo el electrocardiograma. Y ahí termina básicamente y así es como se lee. Colorín colorado, cardiograma se ha terminado.